Pues es cierto que hay investigaciones que nos dicen que el nivel de competencia en inglés y en lenguas extranjeras estos últimos años está mejorando con respecto a hace, pues, a lo mejor una década. Hay resultados muy positivos en el hecho de participar en un programa bilingüe, es decir, pues se aprende la lengua, se desarrolla, pues, competencia intercultural, se desarrollan muchísimas habilidades, es decir, tiene resultados positivos. Tú decides estudiar el día de mañana, yo qué sé, física. ¿Por qué decides estudiar física? Pues porque has tenido ese estímulo o esa conexión en un momento determinado de tu adolescencia o infancia, lo que sea. Pues con el inglés igual. Yo creo que la clave está en eso, en hacer lo que tú puedas hacer en el contexto en el que te mueves. En mi caso es el aula. Hay muchísimos compañeros que terminan sus 4 años de FPV, bueno, un contrato a 4 años, ¿no? Y terminan su contrato y se encuentran con que, bueno, sí, pues son doctores, ¿vale? Muy bien, han tenido una FPU, pero que están en el paro. Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva conversación. Un día más en Conversando sobre Educación. Como digo, el podcast que no necesita mucha explicación porque el título ya te lo deja claro. Hoy tenemos con nosotros a Fran Palacio, él es profesor de inglés y en primer lugar, pues bueno, muchísimas gracias por venir un sábado con nosotros. Fran, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Fran es profesor de inglés y profesor mío de didáctica de inglés para maestros, ¿no? El nombre de la asignatura es idioma extranjero para el profesorado de primaria, pero básicamente claro. Sí. Básicamente, es que tiene un nombre. Siempre los títulos son mucho más descriptivos que luego te quedas con lo que te queda, ¿no? Pero bueno, él es, pues eso, profesor de inglés, básicamente en la Facultad de Educación, pues evidentemente, pues eso, de inglés para que nosotros como maestros tengamos esa didáctica, ese aprendizaje de cómo transmitir luego en el aula el idioma a los peques. Quería traerlo evidentemente por tocar ese tema, que pues el idioma es algo también troncal dentro del currículum en primaria. De hecho, es una especialidad, o sea, una mención dentro de nuestro grado. Lo traje por eso, porque tuve muy buena experiencia también como alumno suyo y porque también tiene otras actividades dentro del mundo universitario que me parecía muy pertinente extraerlas, y bueno, todo eso hace que todo eso y que probablemente sea el más joven, el profesor e investigador más joven que traiga, porque tenías... Tengo 31 años, ¿no? Sí. O sea que bueno, también tenemos que tener la visión de alguien que estaba justo entrando en esta carrera investigadora y docente en la universidad para que nos aporte su perspectiva, y no solamente pues personas con larga trayectoria. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Decíamos que tu campo de investigación es la didáctica del inglés, aparte de las clases, como decíamos, para que nosotros como maestros tengamos ese bagaje de didáctica para la enseñanza del idioma. Aparte te dedicas a investigar. ¿En qué se están versando estas últimas investigaciones en las que están metidos? Sí, bueno, fundamentalmente, como comentas, yo lo que trabajo es didáctica del inglés como lengua extranjera, como segunda lengua. También me centro mucho en la formación de los profes, fundamentalmente de primaria, porque al final es a lo que yo tengo acceso aquí en la universidad. Formación de profes y, bueno, un poco aplicación de nuevas tecnologías en el aula, que está muy vinculado al tema de la didáctica. Claro, porque ya se emplean en primaria tecnología, bueno, imagino que a lo mejor tablets o tal, o qué tipo de tecnologías aparecen ahí. Sí, bueno, se emplean muchísimas los alumnos, pues desde el uso de tablets, portátiles, para hacer simples actividades, lo vienen utilizando ya en el aula. Y bueno, luego también depende muchísimo del profesorado. Hay profesores que incluso integran pues temas de realidad virtual, incluso algo de inteligencia artificial. Hay algunos profes que Se están también, atreviendo sí, a meterlo. evidentemente adaptado a la edad del Claro. alumnado, ¿no? El nivel que tengan y demás de competencia digital, pero sí hay profes que lo utilizan. Sí. Qué interesante, porque al final, bueno, la tecnología está presente al final cada vez más en las aulas y en la didáctica de muchas materias, pero entiendo que a lo mejor en inglés por la consulta y por lo interactivo, con esa consulta con diccionario, con con un contexto, puede ser especialmente pues, interesante, ¿no? Efectivamente, claro, hay muchísimos recursos interactivos que hoy en día se utilizan pues, para aprender cualquier idioma. Entonces, un poco desde de esta línea de investigación que te comento, lo que un poco planteamos es el hecho de crear realmente recursos, pero que tengan pues, más solidez científica, podríamos decir, ¿no? Que estén un poco como más preparados. Sí, porque del mercado a lo mejor se sueltan aplicaciones como el Duolingo o muchas otras que a lo mejor pueden tener una apariencia muy potente a nivel tecnológico, pero que no tienen el recorrido de solvencia a eso, a nivel didáctico, ¿no? Que sabe dónde estáis vosotros. Exacto, que sea algo pues muchísimo más aplicado y adaptado a los
el contexto educativo de primaria, exacto, ¿no? de eso. esas edades. Exacto. Porque esa es una cosa que venía pensando hablar contigo, ¿qué dificultades se encuentra sobre todo en primaria un docente a la hora de impartir el idioma, el inglés, el que estamos hablando? Bueno, es cierto que yo la verdad es que experiencia en las aulas de primaria pues no tengo mucha, pues porque nunca he dado clase más allá de... Yo soy de formación, soy maestro de primaria, entonces sí que he tenido experiencia en los prácticos, ¿no? Un poco como tú. No tanto como profesor, yo solo en las aulas, pero bueno, dificultades pues fundamentalmente el tema de los recursos. Es decir, los centros educativos, como puede pasar en cualquier empresa, en cualquier contexto, tienen bastante limitado el tema de poder acceder a recursos, pues porque al final dependen de dinero que se le otorga, pues bueno, la administración educativa, la Junta de Andalucía en este caso. Entonces, tienen falta de recursos en algunos casos y en algunos casos también falta formativa, o sea, sí, deficiencia formativa. Sí. Es cierto que quizá a lo mejor el profesorado más joven, pues no, pues porque, bueno, a lo mejor no son nativos digitales, pero sí que llevan trabajando con las tecnologías desde hace tiempo. Pero profesorado un poco más mayor, pues sí que tiene ciertas deficiencias o carencias, podríamos decir, formativas, que le dificultan al final el cómo integrar esas tecnologías. Porque es cierto que el alumnado hoy en día de primaria, pues ya nace utilizando un móvil o una tablet. Hay ciertas cosas que evidentemente desde la escuela pues se tienen que corregir, pero bueno, podríamos decir que tienen cierto nivel de competencia digital, entonces quizás no hay tanto problema con el alumnado como sí con el profesorado. Vale, eso, a efectos tecnológicos, ¿no? Y en relación al inglés, o sea, el aprendizaje del inglés en esa edad tan temprana, ¿qué características tiene? O sea, ¿cómo reaccionan los chicos y chicas de esa edad después? No sé a qué edad se empieza a meter, si es en segundo de primaria, porque en primero no lo tienen, o en primero tienen, bueno, algo tienen los bilingües, claro, ahora entraremos un poco en el tema bilingüe, pero los bilingües sí que están desde primaria, desde infantil incluso, si yo tengo a mi niña ahora en la guardería, está con el inglés. Efectivamente, lengua extranjera empiezan desde infantil, sí, luego ya desde toda la primaria con la clase de lengua extranjera, luego también en quinto de primaria, si no recuerdo mal, se empieza con una segunda lengua extranjera, y luego los centros que son bilingües, pues también desde primero de primaria. Claro. Entonces, bueno, el nivel, pues un poco variado y las expectativas del alumnado también. Yo quizá no tengo mucha información científica para apoyar. De forma práctica y presencial, pero digo a nivel de estudio, que tú vayas viendo por otros. Yo diría que las motivaciones del alumnado han cambiado, es decir, como que a lo mejor lo tienen ya más interiorizado, que van a necesitar el inglés o cualquier otra lengua extranjera, y entonces como que son quizá más, pues bueno, como que se lo toman con mejor bueno, actitud, iniciativa, y lo reciben bien. Y luego en cuanto a nivel de resultados, pues es cierto que hay investigaciones que nos dicen que el nivel de competencia en inglés y en lenguas extranjeras estos últimos años está mejorando con respecto a hace, pues, a lo mejor una década. Claro, desde incluirlo a temprana edad hasta, como tú planteas, la motivación que nace de que ya sí que le den más sentido, porque a lo mejor cuando yo, que tengo 37, cuando yo estudiaba el inglés, no era algo tan palmario, tan explícito el hecho de que te fuese a ser útil. Hoy en día, entre que hay muchas migraciones, ¿no? Muchas emigraciones de personas que acaban trabajando fuera o a través del Erasmus, en fin, que el viaje fuera, pero también incluso tu salida profesional, como también la globalización hace que puedas estar haciendo conversaciones con personas, que decir que algo, bueno, esta vez las películas en inglés, vivimos en un mundo hegemónicamente inglés en cuanto al idioma, creo que es bastante más evidente y los niños pues lo verán, entonces eso desde que empiezan muy temprano y tienen esta motivación, entiendo que un alumno ahora se enfrenta con mucha más solvencia a ese aprendizaje, ¿no? Sí. Y después estamos preparados también los profesores, porque no sé si antes también era algo tan presente en cómo enseñaban, que supongo que sí, que algo tendrían, ¿no? Los alumnos del grado o de la carrera de licenciatura de magisterio hace 10, 15 años también tendrían esta asignatura, ¿no? Didáctica de claro, algo de formación también tendrían. Sí que es cierto que en ese plan de estudio, hasta donde yo sé, claro, era una diplomatura, eran 3 años, y desde que se empezaba ya con nuestro equivalente de las menciones. Entonces, desde que tú empezabas la carrera, pues te podías especializar en educación física, en música, en tal. Había asignaturas comunes, pero existía también esa formación. Claro, porque
entendemos entonces que el alumnado de primaria está un poco más predispuesto y tiene desde temprana edad ya acceso a escuchar hablar en inglés. Te digo, yo tengo a mi niña de 2 años en una universidad que ya le ponen inglés y aparte hacen cuenta cuentos en inglés por las tardes, o sea que el inglés verá que está muy presente. Pero bueno, a nivel un poco de psicología evolutiva, si quieres, o de la capacidad cognitiva del alumnado de primaria, es verdad que hay diferentes etapas, ¿no? Desde el primer, segundo, tercer ciclo, pero ¿qué podemos saber si algún maestro no nos ve? Evidentemente ellos sabrán porque se dedican a ello, ¿no? Pero, o estudiantes de magisterio. ¿En qué demanda el alumno de primaria para que se le enseñe inglés? ¿Qué demanda? Bueno, quizá no es tanto lo que demanda el alumno, sino lo que necesita, ¿no? Porque a lo mejor a esas edades a lo mejor tampoco son muy conscientes. Me refería a que demanda su aprendizaje, ¿no? Para que sea un aprendizaje eficaz. Efectivo y más efectivamente. Eficaz. Sí, quizá yo diría que el tema de la inmersión, es decir, el hecho de estar escuchando la lengua que estén aprendiendo en todas las ocasiones que puedan, eso al final te beneficia. Ponte en la situación de que tú te vas a estudiar o trabajar a otro país y al final te realiza una inmersión en esa cultura y estás constantemente escuchando esa lengua extranjera. Evidentemente tu nivel de competencia va a mejorar. Entonces eso es algo que quizá deberíamos aplicar en la aula, que es un poco lo que persigue al final el tema de los programas de educación bilingüe y todo estos enfoques. Que comenzó, ¿cuándo tú te tienes presente cuándo fue el año en que eso se empezó a implementar? Realmente, digamos, como que los orígenes en España son en 1996, ¿no? Se lleva a cabo un programita, entre comillas, porque no era una iniciativa quizá. Eso quizá como el primer germen o el origen, ¿vale? Pero como de forma más, más fija o más ya incluida, ¿no? Exacto, en programa de la Junta o de la Comunidad Autónoma. Pues las dos comunidades que empezaron son en 2004 la Comunidad de Madrid y en 2005 Andalucía, que fueron un poco como las precursoras, basándose en ese programa que te comentaba. Y desde entonces, pues todas las comunidades empezaron a sumarse. Entonces, pues bueno, llevamos ya en Andalucía, ¿qué? ¿20 años? ¿20 años? Sí. 20 años, de 2004. 2004. Efectivamente. 20 años desde que se incluyeron. Desde que empiezan a implementar. Entiendo que empiezan algunos centros a sumarse y que progresivamente cada vez hay más, ¿no? Claro, efectivamente es progresivo. Primero, pues bueno, algunos centros se organiza un programa piloto, algunos centros se suman y a medida que van progresando los años, pues cada vez son más los centros que se suman. Hay cierta crítica o controversia, podríamos decir, sobre la idea de si deciden los centros o no unirse a este programa, porque la realidad es que hoy en día no son los centros los que lo deciden. Pero bueno, a lo largo de estos 20 años, pues un poco sí que han tenido esa... ¿Y quién lo decide entonces? La Junta. La Junta te señala y te dice, te ha tocado. Sí. Y tú tienes que... Porque al final la administración lo que busca es que cierto porcentaje de centros escolares o institutos sean bilingües. Entonces, claro, a lo mejor en cierto momento tu centro pues sí tiene poder de decisión porque no hay tantos centros, pero hoy en día la realidad es que si la administración, estoy hablando de la Junta, pero bueno, cualquier otra comunidad autónoma, si la administración decide que tu centro va a serlo, pues bueno, realmente tú como director, como jefe de estudio, como profesor de ese centro no tienes mucho poder de decisión. Tienes que plegarte ahí y ver cómo lo organizan, ¿no? Y al final, pues bueno, todo eso pues tiene resultados negativos pues para con el profesorado fundamentalmente y también pues para el alumnado. Es decir, si hay centros que eso por sus características pues no están a lo mejor preparadas para implementar ese programa de educación bilingüe y le impones, por así decirlo, de alguna forma que tienen que dar clases en inglés, en francés, en la lengua que sea, claro, se te suman unas problemáticas ahí complicadas de resolver, pues porque, bueno, hay, para empezar, docentes que a lo mejor no quieren por la razón que sean, porque a lo mejor no creen en ese programa o por lo que sea. Y luego hay que tener en cuenta las características del alumnado. Por ejemplo, bueno, tengo, por mi vida personal, ¿no? Quizá tengo relación con un centro concreto, se trata de un centro de secundaria. Y a ellos en un momento determinado le dicen vaya a ser un centro de educación bilingüe a partir del curso que viene o del curso tal, ¿no? Pero claro, la Junta no se para a analizar quizá las características del alumnado. Y se trata de alumnado que a lo mejor viene de centros de educación primaria que no son bilingües y encima con unas características adicionales en las que nos encontramos, pues bueno, son centros rurales, centros en los que a lo mejor hay pocos recursos. Entonces, claro, ¿cómo te planteas tú la situación de que un alumno o una alumna que entra en el instituto con 11, 12 años que
ha aprendido inglés o francés o la lengua que sea, pues bueno, como todos lo hemos aprendido en el colegio, en una asignatura aislada, y ahora de repente en el instituto pues se tiene que enfrentar a matemáticas, a historia, educación física, lo que sea, en inglés. Hay ciertas cosas que no se tienen en cuenta. Claro. Entonces esto es un choque importantísimo de controvertido. repente, plantearte, Sí. o sea, plantarte, además con el salto que supone del colegio al instituto, que ya tiene de por sí Un bastante, salto importante. efectivamente, en situaciones como de que la persona se siente un poco en un mundo nuevo, que tiene que adaptarse como para que encima, claro, que además tú lo decías, ¿cuál es la forma en la que un alumno aprende mejor inglés? Pues si hay una inmersión, o sea que la idea es buena, ¿no? El bilingüismo a priori, y entremos un poco en ello, porque a priori el bilingüismo pues sería una respuesta a ese planteamiento, cómo hago que los niños aprendan mejor inglés, teniendo una inmersión, ¿vale? Pues implementamos el bilingüismo. Pero es verdad que aparte de esta crítica, esta apreciación, porque es una apreciación que no hace falta, o sea, se critica por sí sola, no hace falta tampoco mucho más desarrollo. Pero es verdad que en los últimos años, meses, yo vengo escuchando que se está un poco retrocediendo con respecto al bilingüismo. Entonces, entre lo que tú comentas y que ya está habiendo casos, también he escuchado aparte a otros profesores diciendo que el bilingüismo al final pues no es tal, porque los profesores a lo mejor muchos no se lo toman del todo en serio, en el sentido de que a lo mejor no están el 100% del tiempo hablando, o que produce, pues también entremos ahí, ¿no? Produce el problema de que los recursos familiares a lo mejor no son suficientes para garantizarle ese apoyo que el alumno necesita para llevar el ritmo, porque al final eso tengamos en cuenta que conocimiento del medio, sociales, matemáticas, todas esas asignaturas en inglés, pues tú necesitas, o sea, van a tener un mejor desempeño el alumnado que tiene apoyo en su casa, que tiene unos padres con tiempo o con recursos. Y ya eso genera una segregación por la capacidad a ese factor, ¿no? Pero aparte, es que parece que se está dando marcha atrás. Entonces, ¿cuáles son las luces, las sombras de esa propuesta que se inicia en el 96? A ver, es cierto que por definición, y así lo muestra la investigación, hay resultados muy positivos en el hecho de participar en un programa Claro. bilingüe. Es decir, pues se aprende la lengua, se desarrollan pues, competencia intercultural, se desarrollan muchísimas habilidades. Es decir, tiene resultados positivos. Pero es cierto que, claro, influyen muchísimas cosas. Lo que he comentado del tema de, bueno, que a lo mejor la administración te lo impone, ¿no? De que hay profesores que, bueno, pues por su ideología o decisiones, pues no comulgan con esa forma de enseñar, ¿no? O de implementar lo que es la educación. También las críticas sociales no ayudan, desde luego. Es decir, lo comentabas quizá en otros programas también, la gente habla de educación pues porque todos hemos estudiado, pero quizá a lo mejor no todos tenemos la información o la formación para hablar de eso. Entonces en la sociedad se habla muchísimo de bilingüismo y muchas veces pues son críticas infundadas, podríamos decir. Y que Entonces, hacen daño también, ¿no? Claro, entonces hay muchísimas cosas que influyen. Como comenta, bueno, no tengo quizá mucha información, pero creo que en la Comunidad de Madrid están un poco como, bueno, dando marcha atrás, no en el sentido de que vayan a retirar lo que es la educación bilingüe, pero sí como que quieren dejar de impartir ciertas asignaturas en inglés, en francés o en la lengua que sea. Por ejemplo, el tema de la historia, algunas asignaturas que por sus características pueden resultar un poco más complejas para el alumnado, pues como a lo mejor matemáticas o algunas asignaturas de ciencia en ciertos contextos. Sí, alguna terminología que si tú te aprendes en inglés, de repente te vuelves un poco disfuncional en español, porque a lo mejor las plantas, la parte de la planta, si tú la aprendes en inglés, de repente, o sea, no sé cómo es, ¿no? Porque no está en uno. No sé si también te la enseñan en español. La realidad es que no necesariamente tiene esos efectos negativos en tu primera lengua, en el español, en la que sea tu lengua materna, porque bueno, dependiendo un poco de cómo se implemente en ese aula en concreto, me parece pertinente, explícalo, porque igual que yo tengo esa ignorancia, justo como tú hablabas, hay unas críticas infundadas, pues igual un espacio apropiado para explicar ciertas cosas. Depende, quiero decir, no hay una regla escrita que te diga a ti como profesor que imparte en educación bilingüe cómo tienes que hacerlo. La realidad es que tú tienes que impartir ciertos contenidos en una lengua inglesa, pero nadie te dice que tú no puedas a lo mejor reforzar pues, ese vocabulario en concreto, ese contenido en concreto en español o en la lengua, la primera lengua del alumnado. Entonces, no necesariamente tiene por qué tener ese efecto negativo en la primera lengua. Y además hay investigaciones que apoyan el hecho de que hay cierta, digamos,
interconexión entre las lenguas en cuanto al desarrollo de habilidades. Es decir, el hecho de que tú adquieras una habilidad o aprendas una habilidad en una lengua, eso de alguna forma ya afecta a todas las lenguas que tú vayas a aprender. Ahí, claro, es decir, una situación tan sencilla como pues, nosotros en el colegio hemos aprendido a sumar y a restar en español. Cuando hemos aprendido inglés hemos necesitado volver a aprender a sumar y a restar, es decir, tenemos esa habilidad. Claro. Evidentemente tenemos que aprender la lengua para tener esa competencia de enfrentarnos a un problema o lo que sea que se nos plantee, pero las habilidades las tenemos, entonces no tiene tanta repercusión negativa en la primera lengua y en todo el tema de las habilidades del alumnado como se cree o como se nos quiere hacer creer. Sí, hay una brocha gorda, ¿no? Sí. En que a lo mejor sí que, pues como todo, tendrá aspectos negativos, claro. Pero hemos tomado un poco la parte por el todo, ¿no? Pues pone el foco en una cosa negativa, pretendiendo definir en conjunto el programa y claro. no es tan así, ¿no? Se verá que, vamos, yo tengo contacto con eso, con personas que tenían una actitud crítica, pero nunca he llegado a entender y además... también este episodio del podcast pretendía un poco eso, arrojar un poco de luz porque es un ámbito que a lo mejor no, pues sí, los que se dedican a esto y los que están en la mención ahora y demás, pues lo controlan, pero los que estamos desde fuera no... Y claro, al final, yo en mi caso, las personas van a llevar a su hijo ahí, porque a lo mejor que no se dedique y no necesite necesariamente saberlo, pues no tiene por qué saberlo, pero es verdad que como tenemos al final que una visión sobre la educación necesariamente, aunque no seamos profesores, porque la educación es un factor social, es una institución social de primer orden, pues conviene que tengamos una visión un poco más, con más datos y explicando, o sea, que tú a priori defiendes, vamos a decirlo así, o sea, o piensas que en líneas generales es positiva la educación bilingüe a efectos de aprender el idioma. Yo considero que es positiva, sí. Bien implementada es positiva, con los recursos necesarios es positiva, con la formación necesaria para el profesorado es positiva. Y también defiendo la idea de que hay ideas erróneas en la sociedad que hacen mucho daño. Se cree, bueno, quizá a lo mejor esto es más una opinión personal, el tema de que utilizamos la nomenclatura de bilingüismo, ¿no? Cuando hablamos de esto. No es tanto bilingüismo quizá, porque creo que lo que se persigue no es que nos convirtamos en personas bilingües 100% en la idea tradicional de bilingüismo, sino que adquiramos pues nuestras habilidades que tenemos que adquirir y también cierto nivel de competencia en las lenguas. Es decir, no... va a ser muy difícil. Sí, que tú salgas bilingüe, claro, va a ser muy difícil. Pero sí que salgas con una competencia en el idioma lo más potente posible. Efectivamente, porque quizá en nuestro contexto social o contexto cultural en España es muy difícil que nos podamos volver bilingües, pues porque hay muchos aspectos que actúan negativamente. El español es un idioma con bastante peso, es decir, a lo mejor en un país como... Bueno, no va esto un poco en contra de ningún país, pero hay países como Polonia o ciertos países centroeuropeos o del este europeo que sí es verdad que a lo mejor pues por ser su idioma, un idioma con el que tampoco pueden ir mucho más allá de su propia nación, aquí tenemos toda Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, en otros espacios, por lo mejor el inglés sí que es una herramienta mucho más útil y se puede salir bilingüe. Además, se puede salir bilingüe y eso lo vemos cuando hablamos con personas europeas, ¿no? Que tienen además una dicción. Yo recuerdo, me apunté a una de estas plataformas de aprender inglés online y tenía sesiones con personas de diferentes países. Y yo estaba empezando con el B1. Yo ahí con mi inglés patatero y había otra persona, una chica alemana que también estaba empezando, pero a mis ojos era como de Londres. Y ella estaba en el B1 empezando y era alemana, pero hablaba inglés que a mí si me dice que estaba en el C1, o sea, si me dice que ella era profesora, yo me lo creo. O sea, hay como, bueno, Alemania en concreto sí que tiene su idioma un peso, porque es que hay como, no sé, países que tienen más fácil acceder a ese bilingüismo que nosotros en España, ¿no? Claro, pero quizá ahí tendríamos que hacernos la pregunta de por qué. Es decir, puede influir, por supuesto, la motivación de que a lo mejor, pues bueno, la lengua principal de tu país no es una lengua con tanto poder, entonces tienes esa motivación de aprender inglés, francés, la lengua que sea, pues para tener más perspectivas de futuro, ¿no? De mundo. Pero luego también todo lo que, digamos, a nivel social, en esos países, pues tienen muchísimo más acceso a la lengua, al inglés, podríamos decir fundamentalmente. Hay muchísimo contenido audiovisual que está en inglés, que no se dobla. Claro. Hay una cultura quizá de poner la televisión y ver que esa película está en inglés y hasta al final eso hace mucho Claro. para beneficiarte de pues, todo el tema de vocabulario, todo el tema de pronunciación, y eso en España no ocurre. Es decir, tenemos una industria muy, muy buena, porque la realidad es que tenemos una industria muy buena de doblaje,
y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, pero claro, también tiene su lado negativo en ese sentido. Es decir, y claro, y esto también me lleva un poco en conexión con lo que comentábamos de por qué nos podemos volver o no bilingües con el modelo que tenemos ahora mismo nosotros en España. Y la realidad es que, bueno, un alumno que está en un programa de educación bilingüe sale del aula y qué otro incentivo tiene para utilizar la lengua más allá de que en el futuro pueda salir del país, pueda trabajar en otro sitio, en comparación con un alumno de, sin irnos más lejos, Portugal, que llega a su casa, pone la televisión y pone una película y la tiene que ver en inglés o en chino, en el idioma original, con subtítulos porque no tiene acceso, porque no se dobla. Es decir, hay muchos aspectos que nos pueden afectar de manera positiva o de manera negativa, un poco como lo queramos ver, pero que influyen. Y viendo a la parte un poquito más polémica, si quieres, por polemizar un poquito, porque claro, la cuestión es, esto se puede interpretar desde el punto de vista de, no, es que la cultura española tiene un peso y tiene como un, pues ocupa un lugar que lo contrario sería ceder a la cultura anglosajona, por el típico Halloween, que nos están quitando nuestras fiestas, y ya si encima ponemos en inglés, pues es que es nuestro idioma, es nuestra... A mi juicio, pues yo no tengo un recorrido como para tener una opinión muy sólida, pero así un poco intuitivamente me parece como que hay una fina línea en la que habrá que ver dónde, sin ser demasiado pues, fundamentalista, pero porque, claro, nos vamos a los catalanes, por ejemplo. Los catalanes están en el lado de decir, no, al contrario que los españoles, que estamos con suficiente espacio vital, o sea, los españoles tenemos suficiente espacio vital y no permea tanto el inglés, los catalanes están diciendo, no, es que el espacio vital del catalán no es suficiente o tenemos que estar en pugna para que no se empequeñezca, ¿no? Entonces imagino que muy, muy superficialmente, imagino como que hay una línea y que no sé si estamos más o menos cercanas a tener que proteger el español. No creo, vamos, mi juicio no, pero bueno, coméntame tú un poco si quieres. Sí, bueno, efectivamente el español es una lengua muy, muy potente, ¿no? Entonces no creo yo que tengamos esas problemáticas, pero sí, lo que comentas es interesante porque, claro, ¿hasta qué punto tenemos que ceder, como comentas, para no sé, embebernos de toda esa cultura anglosajona cuando realmente pues la cultura española, pues oye, no se busca que cedamos y que sí, también incluso la palabra a lo mejor que ceder ya tiene como un componente negativo, bueno, que no es una expresión, dar espacio, quizás sería otra forma de dar espacio. Quizá esa es la clave, un poco dar espacio y bueno, quizá a lo mejor pues permitir que podamos acceder a los contenidos de la manera que queramos. Es cierto que hoy eso en día con todo el tema de las plataformas de streaming pues está como muy facilitado, ¿no? Porque es fácil ponerte cualquier serie en cualquier plataforma en inglés o en francés. Pero bueno, quizá un poco pues darle más de peso a los estímulos que nos encontramos en la sociedad para utilizar y para aprender la lengua y que no sea todo, que no se ciña y se cierre todas las aulas. Vamos, que influye muchísimo. Yo recuerdo en tu asignatura con un compañero, claro, yo por mi circunstancia que vengo de Sevilla tengo asignaturas un poco mezcladas y no tenía un grupo, que es una cosa que me da pena, pero bueno, no tenía como un grupo con el que he querido atravesando los cursos aquí en Córdoba, entonces he estado con varios, pero bueno, la última sí que he coincidido con algunos y este compañero que te menciono, yo flipaba con su nivel de inglés, además, creo que no sé si se llama Juanlu, bueno, da igual, digo por si no está viendo, que mando un saludo, no lo conozco mucho, pero es un tío genial. Pero bueno, me acuerdo que el tío tenía un nivel de inglés o sea, muy, muy potente, además muy resuelto, el rollo así como tal. Y digo, un momento dado le comento, ¿tienes familia inglesa o no sé qué comentario dice en relación a eso, ¿no? En plan, oye, ¿tienes en casa el inglés o por qué, o has vivido fuera o qué pasa? Pues, no, es que me gustan mucho las películas y las series. Digo, tío, en serio, no puede ser que tenga este nivel de inglés solo por eso. Porque además tampoco era un estudiante que tú lo vieras el típico empollón, que dices, no, es que el tío a lo mejor ve muchas cosas, escucha música en inglés y después es muy estudioso. Era un tío que sacaría sus notas, no lo sé, pero no me daba el perfil del más aplicado del universo. Sabía el inglés que sabía, tenía toda esa soltura con el inglés porque le encantaba la película y la serie y se ponía mucha, imagino, y el tío hablaba que te caga. Y eso hace muchísimo. O sea, yo en mi experiencia personal también ha sido así. Es decir, yo evidentemente he estudiado, ¿no? Gramática y más contenidos más académicos y tal, pero yo considero que yo el inglés que sé hoy en día es pues por mis intereses personales de, no sé, pues música en inglés, películas, series en inglés porque tú desde joven ya tienes ese gustito por el idioma inglés. Siempre me ha gustado. ¿De adolescente? De adolescente quizás, sí. De niño no tengo el recuerdo de tanto.
De hecho, tampoco es que me apasionara la asignatura de inglés en primaria, personalmente, pero sí que desde adolescente como que me empieza a llamar y luego ya, pues bueno, te pones a estudiarlo un poco más con sentido y aprendes pues Pero la imagino gramática y tal. porque conectas culturalmente a lo mejor con algo, ¿no? Conectas a lo Sí, mejor con una sí, serie, conectas sí, con grupos musicales, conectas y de con... repente pues dices, oye, pues no sé, me Sí que también convence un el recorrido de repente a la acceder, cultura exacto, inglesa, ya exacto. eso va asociado al inglés, le Mm, coges un gustito, pero que al efectivamente. final el enganche, uno de los vínculos potentes, pues es eso, ¿no? Es cultural, es Mm. algo, pues una película o una afición, no sé. Pero como con todo, es decir, tú decides estudiar el día de mañana, yo qué sé, física. ¿Por qué decides estudiar física? Pues porque has tenido ese estímulo Claro. o esa conexión en un momento determinado de tu adolescencia o infancia, lo que sea. Pues con el inglés igual. Sí, pues la importancia de Claro. que desde chicos tengan al menos ese acceso, que después es lo que tú dices, que siempre, aparte que el español no va a tener, no va a tener ese problema de estar a la mano de los alumnos y las alumnas, porque tiene una omnipresencia importantísima, pero en la medida en que tengamos la posibilidad de conocer, yo me acuerdo cuando era chico, y creo que todavía, la gente le enchufaba cadena dial a tope porque era todo en español. Entonces es como en plan, déjame que yo esté aquí a gustito que entiendo las letras. De hecho, a mí me pasa que yo siendo muy aficionado al rap y al hip hop, también predominantemente escucho rap en español porque es el que entiendo y siempre me da un poco de coraje de no saber más inglés porque sé que el rap, pues como originalmente viene de allí y seguramente pues los mejores raperos, además cuando escuchas las bases y muchas veces flipas, nada más que con las bases, con la dicción y con el flow y tal y cual, digo, joder, cómo me molaría saber lo que dice, ¿no? A veces te metes ahí en Genio o en las que vienen subtituladas, los videoclips que vienen Sí. subtitulados, pero te da coraje porque diría, o sea, dices, molaría entenderlo, pero en la medida de eso, que tengamos acceso a esa conexión con esas expresiones culturales del idioma, vamos a engancharnos, vamos a coger Claro, por esa supuesto. pasión, Al final es un poco la motivación, la creo yo. Creo motivación. que es la clave. Sí, como en Claro. todo, sí. Sí, sí, que al final, bueno, y entonces en ese ámbito del inglés lo que te motiva, o sea, como veníamos hablando, tu línea de investigación, hablando un poco de motivación, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que cuál es la zanahoria en el palo? Porque es la línea de investigación de didáctica, ¿qué preguntas te haces tú a nivel interno como investigador? Pues fundamentalmente el cómo puedo mejorar, quizá a lo mejor pensando en la experiencia que he tenido yo como alumno en primaria y en secundaria, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Cómo puedo hacer que los alumnos hoy en día pues tengan una educación? No quiero decir que con esto quiero decir que mi Sí, no, pero educación haya está sido ahí tu mala, profesor vaya a diciendo, ser que profesora diciendo, sí, pero bueno, fuck. ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, un poco pues que sea una educación Sí, más bueno, adaptada. si ya que estás investigando que sea para mejorar, evidentemente. Claro, que sean pues, más adaptadas a las características de lo que es la sociedad hoy en día y mejorar y que pues, los alumnos tengan acceso a una formación pues, más de calidad, si cabe. Claro, porque creo que recordar que tú también has estado relacionado con el idioma en relación con la inclusión o con otro grupo, ¿cómo se relaciona esto? Sí, bueno, yo un poco una cosa que me viene interesando desde hace un par de años es un poco el cómo, o sea, o qué contenido o qué temas se utilizan generalmente cuando se enseñan inglés, cuando se Ajá, enseña inglés. exactamente. Es Vale. decir, nosotros hemos tenido quizá toda experiencia con esto. Cuando estábamos en el colegio, en el instituto, hablábamos nuestro libro de inglés y los temas que nos encontrábamos fundamentalmente eran, pues bueno, sí, deportes, quizá a lo mejor era un poco el más amplio que quizá podría conectar con todo, pero un tema sobre moda, un tema sobre tal, que son contenidos que, bueno, que nos pueden interesar más o menos, pero que no dejan de ser superficiales Ujú. y triviales, ¿no? Entonces, un poco lo que me viene interesando y intento abogar un poco por ello y defenderlo, es que, vale, vamos a enseñar inglés o vamos a enseñar francés o la lengua que sea, pero ¿por qué no lo podemos hacer a través de otros contenidos que sean un poco más inclusivos Claro. más de corte social, más de corte cultural, más, no sé, pues temas desde pues, temas de igualdad de género, derechos humanos, cambio climático? Bueno, sí que hay libros de texto que abordan el cambio climático, pero otros no. Entonces, pues podemos tirar un poco por todo esos temas, todo el tema de la inclusión, el tema de la cultura, ¿no? Diferencias culturales. Es algo que me interesa bastante, sí, sí. Es verdad, porque cuando aprendes inglés, al final lo que hace, bueno, aparte de la gramática y demás, cuando el vocabulario y demás, de hecho, también lo pensé cuando me metí en esta plataforma de aprender inglés. Claro, bueno, y en general, también quedé aquí con un grupo de conversación de inglés y pensaba, digo, es que te cuentas tu vida, Claro. porque al final que aprendes a hablar. Entonces, cuando hablas, ¿por qué de qué hablas? Pues tú qué haces, tú qué dejas de hacer, qué te gusta, qué te dejas de gustar. Entonces, al final, como lo que te interesa es la forma,
Es decir, el mensaje, el inglés, para eso necesito meter contenido. ¿Qué contenido meto? Pues venga, vamos a charlar de esto. Y al final acabas conociendo mucho a la persona. En el ámbito más educativo, cuando te enfrentas a eso a través de textos, ¿qué textos? ¿De qué estamos hablando? ¿O de qué estamos leyendo? ¿Cuáles son los writing, ¿no? Los reading. Entonces, claro, es muy pertinente esa reflexión porque ¿qué textos cogemos? Claro. Ya que estamos poniéndolo aquí, ¿qué textos cogemos? Claro, es que hay gente que se pregunta ¿por qué desde el área de inglés o desde el área de francés se tienen que abordar otro tipo de contenido que no sean los tradicionales. Y la realidad es que, bueno, o sea, lo que tú comentas, utilizamos el idioma para hablar de todo. O sea, lo utilizamos hasta para hablar de matemáticas, hasta para hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no podemos poner un contenido que sea mucho más relevante? ¿Por qué no podemos poner un texto sobre algo que esté pasando en el mundo? Y tienen que ser textos centrados en, yo qué sé, en ropa o en cuestiones que son interesantes, por supuesto. Que si te toda la intención si te van a profundizar y te gusta. Pero que quizás son más superficiales, ¿no? Porque no podemos poner un texto evidentemente adaptado al nivel de idioma o de competencia del alumnado, pero un texto, yo qué sé, sobre lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, sobre países que no respetan los derechos humanos, sobre, yo qué sé, personas LGTB, todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no tienen cabida en el aula de lengua? Claro que lo tienen. Claro. Sí, vamos, es una de las cosas que llamó la atención que lo estuvieras tratando en tu investigación es porque se me hizo muy evidente. De repente cuando lo era como que no había pensado nunca en ello y cuando lo vi digo, claro, es que esto no es como nada neutral, ¿no? Incluso si tú intentas poner algo neutral, pues ya no es neutral porque acaba de dejar fuera otras muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces es una forma también de seguir profundizando en esta vocación inclusiva que debemos tener, como lo sabemos aquí con los programas, bueno, con el programa en concreto que hemos tenido con José Luis Álvarez, que él ha venido centrando su carrera investigadora en esto. Las universidades, cuando se proponen ser más inclusivas, pueden hacerlo desde cumplir con los checks para que te den X certificado o a que te lo requieren por normativa europea, o pueden adquirir un compromiso crítico que implica este tipo de actuaciones, como es tu caso, ¿no? Efectivamente, al final, claro, a todos nos interesa el hacer las cosas bien y el hacer las cosas con una razón. Entonces, ya que tenemos que enseñar la asignatura que tenemos que enseñar, pues vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo de una manera que realmente sea inclusiva, que hablemos de todo lo que hay y que no nos centremos simplemente en cosas tan no sé, tan sí, que uno, triviales. Sí, que al final además creo que bueno, pues eso, lo que es la motivación, algo que te moviliza en algún sentido, ¿no? Incluso cuando hablamos de comunicación digital, pues sabemos que tenemos que tocar alguna fibra. Yo no puedo tener digamos, un título meramente descriptivo porque a nadie le va a interesar. Y yo, sin querer entrar mucho ahí, porque tampoco me quiero ir al clickbait o a ese tipo de prácticas, pero sí que es verdad que necesitamos movilizar las emociones del otro. Entonces, pues por un texto que ni te va ni te viene, mejor poner un tema que te toque la fibra, que te movilice a pensar algo y bueno, pues ya que te has movilizado a pensar algo, escríbelo, exprésate. Claro. Y tú vas a tener también, porque una de las cosas que también aprendí cuando estaba en mano el ChatGPT, pues decía como lo típico, dame 5 consejos, no sé, ¿qué le pondría? De la neurociencia para aprender inglés. Y bueno, una de las cosas que me comentaba era el que tengas un motivo de peso. Por ejemplo, yo ahora quiero sacarme el C1, pero no tengo tiempo. Me he programado estudiar un poquito estos días, pero como tengo tanta necesidad a nivel del grado de la mención, no le estoy dedicando tiempo, no estoy dando las clases que me tenía yo programadas a mí mismo. ¿Por qué? Porque no tengo esa motivación, esa necesidad real de que tenga un examen en X fecha. Entonces yo tengo que tener una motivación real cuando están en un país extranjero. No, es que necesito comunicarme, entonces esa pulsión de que lo necesito es lo que me acaba movilizando y hay que tenerlo muy presente cuando estudiamos el idioma, imagino. Claro, el idioma y cualquier cosa, al final es motivación y prioridades y si en un momento determinado pues no tenemos esa motivación o no tenemos ese objetivo que tú comentas de un examen en 3 meses, pues quizás no tenemos tanta motivación y va a haber otras cosas que efectivamente vamos a priorizar más, pero bueno, la clave yo creo que está siempre en intentar sacar un ratito para lo que queramos aprender, sea idioma o sea lo que sea. Además, lo que tú planteas, ¿no? Tema podcast, tema de tener algo que no te suene ajeno, una palabra en inglés, una expresión, que sea algo que forma parte de tu vida, ¿no? Claro, que de alguna forma estés inmerso en eso, desde, yo qué sé, pues haciendo cualquier
tarea en tu casa, pues que tengas algo. ¿Por qué no puedes tener un algo de fondo que te esté hablando inglés o simplemente una canción o una serie mientras, yo qué sé, mientras que cocina, mientras que, no sé, ¿por qué no? O sea, al final eso es... O sea, quizá no lo estás recibiendo, no lo estás viendo como algo consciente, pero inconscientemente Sí, sí, tu cerebro está absorbiendo un montón de teniendo información. Palabras, estímulos. pronunciación, muchísimo. Sí. Bueno, y yéndonos un poquito más, como comentaba al principio, pues con Fran había un interés añadido en relación a la cuestión del inglés, que es también pues tu activismo, vamos a decirle así, ¿no? Tu activismo LGTBI. Porque aparte de esta cuestión que comentas de tener textos, contenidos que aborden diferentes temáticas que pueden ser de temas de inclusión o sociales, o como por ejemplo recuerdo uno de los essays, ¿no? Uno de los ensayos. Mira, es que se me va a ir la palabra en inglés. Esto es bueno, Soy ya estamos aquí prácticamente con bilingüe. el... Mira, me que me essay antes que ensayo. Y pues claro, porque lo hice en formato de 6, ponía 6, claro. Era en relación a la inteligencia artificial y a la educación. O sea, que cuando hablamos de temas diversos no tenemos por qué tener una actitud militante prosocial, que ojalá, y sí, por favor. Pero bueno, si no, por lo menos conectada con la necesidad, o sea, con la realidad del que está haciendo el essay, el ensayo. Claro. Inteligencia artificial y educación. Te quitan el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero puedes hablar o sea, de lo negativo lo puedes hablar perfectamente, Claro. pero bueno, un poco mi objetivo en ese momento, y siempre intento hacerlo, es, pues ya que te tengo que pedir un writing, un essay, un lo que sea, te lo voy a pedir sobre un tema, un poco conectando Sí, con lo lo que de tú antes, decías, un tema... moda, Claro, yo qué pues, sé. o sea, todo, porque estamos estudiando una carrera de educación, todos tenemos algo que decir sobre la educación Claro. y todos estamos inmersos en la realidad de ahora en la que la inteligencia artificial viene fuerte. Todos tenemos algo que decir, más o menos, bueno, con más o menos rigor, ¿no? Pero entonces, oye, pues voy a preguntarte Y sobre si no tienes eso. algo que decir, pregúntatelo. Y si Claro, no te lo preguntas tú, pues claro, ya te pongo yo el claro, essay. Ya te pongo yo el claro, ensayo ahí y hazte esa está. pregunta. Y si me Vete con quieres, ese y si me quieres rin-tin-tin. poner solo los aspectos negativos que estás escuchando en la sociedad, pues genial. Pero así un poco lo que estoy haciendo es que tú reflexiones sobre ese tema, te estoy forzando un poco, entre comillas, a que utilices el idioma y estoy conectando con cosas de la realidad de ahora. Claro. O sea, no sé, A me mí, parece vamos, un me poco pareció... hacerlo práctico y yo qué sé, y enfocado a lo que vivimos todos hoy en día. Puede ser la inteligencia artificial, puede ser cualquier otro tema. Este cuatrimestre, por ejemplo, hace un par de semanas, porque tengo la asignatura un poco continuación de la que tú recibiste el año pasado, pero viene a ser un poco similar. Pues el SI que tuvieron que hacer tus compañeros hace 2 semanas era sobre los ODS, la Agenda 2030, todo el tema de sostenibilidad y demás, porque bueno, previamente habíamos hecho alguna actividad sobre esto. Pues bueno, me di cuenta de que era algo que habían estado trabajando en la carrera, pues desde que empezaron, algunos tenían más o menos conocimiento sobre esto, pero todos tenían algo que hablar. Entonces, conectar eso con la educación, y en ese caso era pues sobre la enseñanza de lenguas, pues porque todos, bueno, la mayoría van a ser profes de inglés. Pues yo creo que, bueno, es una oportunidad para Sí. conectar esos temas y hacerle un poco que le den vueltecita a la cabeza de si tiene sentido o no tiene sentido. Además que eso, no muchas asignaturas tienen la posibilidad de que escriba un ensayo, Claro, un ensayo claro, hombre, con toda la distancia que hay a un ensayo claro, sí, de otro tratado sí, más serio, pero que te pares a pensar como un diario personal pues, en claro. relación a un tema, porque cada asignatura tienen esa posibilidad. Y tú que con la excusa, como veníamos diciendo, del lenguaje, de que lo practiques, pues mira, vamos a meterte el hecho de que pienses, tú lo has dicho, el tema de la ODS se da de una forma muy superficial, como, oye, que está esto aquí, que tenemos que tenerlo en cuenta, pero después no sabemos mucho más acerca de eso en relación a lo que se explica en el grado, y encima después estamos viendo, como tú estás planteando, conectando con lo social, que hay mucha gente conspiranoica también ya, que hablamos del tema de conspiranoico, cogen también la ODS como una movida torticera, tal que cual, y dicen, mira, pues date un momentito para pensar en ello, porque si no vas a un poco carne de cañón de esta... Claro, y si quieres ponerme por escrito la movida conspiranoica, pues me la pones y ya luego cuando hablemos y te dé el feedback y tal, pues intento convencerte de que no es algo Claro. tan malo, ¿no? Pero bueno, un poco darte la oportunidad de que plasme algo de lo que sabes y algo relevante. Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos Sí. iniciando en la conversación en relación, vamos, que al final por eso es una conversación, porque tampoco quiero pautarla demasiado porque perdería un poco esa calidad que tienen las conversaciones, pero sí que me interesa, pues, porque también yo vengo del mundo social, he estado pues, muy participativo en muchos colectivos, tengo esa vocación también de aportar lo que pueda, ¿no? En relación a ciertos
sí, ciertos campos de frente de batalla o, bueno, o causas, ¿no? En tu caso, el LGTBI es lo que te moviliza y participa de algún colectivo cuando lo comentamos. No sé si estabas estrictamente ligado a la universidad o es un colectivo de fuera que tiene alguna colaboración con la universidad. Se trata de una asociación que sí que nace en el seno de una universidad, no recuerdo ahora mismo, de Madrid, pero no recuerdo ahora mismo el nombre de la universidad, y ellos un poco lo que se dedican es a organizar congresos anuales o bianuales, creo que son, un poco, y lo que intentan es pues crear un lugar de encuentro pues, para personas que estén investigando cuestiones relacionadas con lo LGTB, la diversidad de género, diversidad afectivo-sexual. Entonces yo un poco no pertenezco a esa asociación, pero sí que he colaborado en el Congreso como parte del comité científico en esta última edición, que fue de hecho hace un mes, fue en octubre, y más allá, pues mi colaboración ha sido participar en el Congreso con alguna comunicación, pero bueno, más allá de eso. Y la verdad es que es guay porque o sea, hay personas que plantean allí sus trabajos relacionados con la educación, pero no, esto se trata de un congreso más interdisciplinar, entonces hablan de muchísimas cosas. Y es guay porque, bueno, la asociación o el congreso se llama Maricorners, ¿vale? Hacen un poco con el juego de palabras entre, pues, Mari, con todo el tema de quizá la palabra que tradicionalmente se ha utilizado despectivamente como de maricón, ¿no? Maricas y tal, y luego corners con el tema de las esquinas. Y un poco ellos lo que reivindican es que todas estas temáticas tradicionalmente pues se han quedado en las esquinas de los congresos. Es decir, que no han tenido un sitio en el que realmente... algo como de nicho, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces ellos lo que están intentando es darle la vuelta. Y llevan ya pues 4 ediciones del Congreso, o sea que claro. No, porque que se ocupen los espacios, porque al final, si no deja de ser, pues eso, el negro en las películas, el homosexual o el trans que viene a la cuota, ¿no? Sino que tomen el protagonismo y de crear su propio espacio y supongo que al final lo que se trata es de que gente que esté en el ámbito de la universidad investigando, pues tenga un foro donde se ponga en el centro y se retroalimenta a lo mejor, ¿no? Uno con otro. Claro. Y también se retroalimentan, conoces cosas que están haciendo fuera de tu ámbito, en mi caso, fuera del ámbito educativo, pero también como que al final el ambiente es diferente. Es decir, no estoy con esto diciendo que en otros congresos, en otros foros, yo me pueda sentir, o evidentemente hay personas que se pueden sentir un poco más incómodas, a lo mejor planteando una investigación sobre cuestiones LGTB. Aquí eso no ocurre, claro. Es un contexto mucho más inclusivo en tanto que todos estamos estudiando un poco cosas similares. Entonces el ambiente es pues muy guay, sinceramente. Claro. No, sí, imagino que, hombre, yo, por ejemplo, mi pareja tiene muy presente el feminismo, le dedica mucho tiempo, se forma, lo tiene presente incluso en su actividad docente y bueno, evidentemente yo, no tanto por ser su pareja que también, pero bueno, lo tengo presente, pero evidentemente ella es la que es como mucho más activa y hay ocasiones en las que dices, joder, es que todo el rato estamos siendo, o sea, que tú, claro, como tú eres hombre y vale, estás concienciado y a lo mejor no eres una persona que genere situaciones incómodas a otra y con eso como que estás ok, pero yo padezco, ¿sabes? Yo padezco todo el rato. O sea, salgo a la calle y tengo que tragar con que me hayan mirado, con que me hayan hecho un comentario, con no sé cuánto. O sea, yo todo el día, que para ti es como un plan, vale, no soy mala persona porque no hago estas cosas malas. Pero eso no deja, eso no elimina que esté ocurriendo, porque no solamente eres tú la persona, o sea, que hay muchas personas que sí que siguen produciendo estas situaciones incómodas y hay muchas personas que están que siguen siendo víctimas o sujetos de esa situación objetos de esas situaciones incómodas. Entonces son muchas veces los que nos damos con un canto de dientes porque no somos machistas o homófobos, no lo tenemos tan presente, que los otros, que vale, que tú no eres el que lo haces mal, pero que el mal se sigue produciendo y que hay personas que están siendo objeto de ese mal. Claro. O sea, por muy concienciados que estemos nosotros, nosotros, tú y yo quiero decir, la realidad es que nosotros lo decimos y lo vemos eso desde nuestra situación de privilegio. Quiero decir, pues somos hombres blancos, vivimos en un país occidental, personas cisgénero, es decir,
que no han sufrido, o sea, lo sabemos tradicionalmente, que no han sufrido las mujeres, que no han sufrido las personas de otras razas, que no han sufrido las personas, bueno, del colectivo, dentro del colectivo LGTB, pues también hay personas con más privilegio. Quiero decir, yo me considero una persona privilegiada y hablo desde mi privilegio, pero que no han sufrido las personas trans, las personas no binarias. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de la realidad que hay detrás de todo eso y es bueno pues que existan este tipo de foros donde se le da voz a la gente y un Y no, contexto y no tienes que seguro, estar y no tienes que en sentirte... tensión, en cierta tensión, que es lo que tú dices, que a Exacto. lo mejor no eso significa que otros congresos sean hostiles Para per se, nada, pero aunque no no. te plantees tú ser hostil, esto es como, por ejemplo, ahora de mi... Joder, pongo mucha referencia de mi pareja, pero claro, vivo con ella, ¿qué hago? Y aparte, bueno, tengo mucha comunicación, que ella está ahora lesionada con el pie. Bueno, pues lo típico, pues no sé, no me fijaba antes en los socavones de la... o cuando está embarazada con el carrito, pues no te fijabas en que no hay rampas hasta que, pues si no eres minusválido, hasta que... Pues esto es igual, a lo mejor los congresos a lo mejor no son hostiles, pero a lo mejor tú no estás viendo esas hostilidades porque no estás en la perspectiva de una persona con estas sensibilidades, ¿no? Claro. Eso, vamos, debe de también ponerse a la luz, ¿no? Para que se tomen medidas. Claro, efectivamente, yo por lo menos en mi experiencia personal, pues no he estado en ningún foro académico para nada en el que yo me haya sentido ni violentado, pero al final, pues bueno, pues hay ciertas cosas que quizás se dan por hecho o no se les presta tanta atención o no, y realmente hace que no seamos tan inclusivos o tan respetuosos como tenemos que ser, ¿no? Un poco el paralelismo que comentas ¿no? sobre tu pareja, el tema de, pues ahora cuando has estado embarazada te has dado cuenta del tema de socavones que hay en el suelo. Eso es igual. Es decir, Claro. y en la universidad, en el ámbito académico, pues como en cualquier otro ámbito de la vida, hay ciertos obstáculos que hasta que no estás en esa situación no te das cuenta de que existen. Entonces, ¿qué puede hacer el resto de la comunidad o de las personas que a lo mejor no tienen tus características o no son como tú? Simplemente, o sea, no tanto observar, pero más bien escuchar. Es decir, pues escuchar lo que tenemos que decir o lo que tienen que decir las mujeres, las personas trans y bueno, y ser un poco consecuentes e intentar pues hacer se trata de hacer del mundo un lugar mejor Claro, para todos, para que todos. todos nos sintamos cómodos y Claro, lo que no básicamente tienen eso. muchas veces, y lo comentábamos en conversaciones previas, ¿no? Que quizá ahora la juventud quizá ha perdido ese pulso, o sea, que a lo mejor este discurso que nosotros estamos desarrollando ha estado muy latente en años anteriores y muchos nos hemos formado a este respecto, al calor de ese debate público, ¿no? De cómo iba tomando posiciones el feminismo, el movimiento LGTBIQ+, en su espectro más amplio, pero bueno, al calor de eso pues hemos ido madurando, cambiando nuestros hábitos, viéndonos en un espejo que nos devolvía algo feo, con lo que no nos sentíamos cómodos, y entonces cambiando nuestras conductas, y eso pues pasan años, etcétera, etcétera, y ya llegamos pues a la cuarentena, que muchos, y yo incluido, pues tendremos mucho que mejorar, pero hemos pasado por ese proceso. Y ya decimos, bueno, pues si esto ha ocurrido, se entiende que los que vienen de, ¿no? Pues como decíamos, las competencias digitales, pues uno de 50, 60 años tiene que aprender a manejar el móvil, pero que viene con 6, 8 años ya lo trae de serie. Esto es igual, ya lo traen de serie. Y estamos viendo que no tanto, Está siendo así. que no tanto. Porque la realidad yo me aventuro a decir que hay ciertas cosas que ya como que creemos que las tenemos garantizadas, ¿no? Creemos que ya se han vivido avances en materia de feminismo, en materia de diversidad, de inclusión, que no vamos a volver a lo que era antes, entonces como que las damos por conseguidas y la realidad es bueno, que hay cierta parte de las nuevas generaciones que hay ciertas cosas que como que no valoran las luchas que ha habido años atrás en muchos contextos y como que las dan por conseguidas y no ven que realmente eso también hay que defenderlo. Y bueno, luego también está pues, la parte más política, ¿no? Ciertos sectores Sí, la políticos demás de la sociedad que, reaccionaria, ¿no? claro, Que al final que al no final, reacciona porque no le parece claro, correcto lo que claro. este movimiento más democratizador plantea y su reacción es a oponerse. Y frente a esto, pues lo que tú estás planteando, si la juventud o estas generaciones que se van insertando en lo público, en la ciudadanía, no son militantes, ¿no? Claro. Yo siempre reivindico aquí en este espacio la palabra de militante. Y hago el pequeño paréntesis explicativo de militante a aquello que haces porque estás convencido de que tiene sentido más allá de que te sea beneficioso para ti mismo. Cuando tú haces algo por lo que te viene bien a ti,
Eso es una cosa que es por tu necesidad, por tu interés. Pero cuando hago algo que tiene que ver con una idea, que yo creo que es positiva, que no lo hago porque me venga a mí bien, es cuando soy militante. Siempre digo que ser feminista y ser respetuoso con el medio ambiente es una cuestión militante, porque si tú no estás conscientemente recordándote que tienes que hacerlo, es muy fácil que no lo seas. Que contamines, que tengas conductas de hábitos de consumo que no sean sostenibles, e igualmente desde el privilegio lo que se tiende a hacer es un mal uso de ese privilegio. Claro. Entonces, si tú no eres consciente, y eso es un poco quizás el mensajito que planteamos a las juventudes, si no haces esa reflexión de que estás en un privilegio, es que ni siquiera eres consciente del privilegio. Entonces, lo más normal que hagas es un despotismo, un daño al que no está en ese privilegio. Porque no se entiende. Es que yo entiendo que, yo siempre pongo el paralelismo también con el urbanismo, en plan, pues en centros cívicos, colegios, tal. Las juventudes nacen y no saben que eso tiene un recorrido de que hay personas que han luchado para que eso se ponga ahí, nacen y eso está ahí. Entonces, pues un poco el paralelismo igual, ¿no? No, es que ya la chapa de las feministas, que son las feminazis que ya se están pasando. Yo me acuerdo del salió la encuesta, ¿no? ¿Qué población de los hombres piensa que los feminismos están yendo demasiado lejos? Y decía, bueno, es que a lo mejor en la primera feminista, o sea, no hace falta que se lo diga a la última. A la primera ya le dirían, que en ese momento ya tu campo, pues ya le dirían, ya, pero no tanto. O sea, que siempre va a ser consustancial. Pero en cualquier caso yo creo que tampoco podemos generalizar, ¿eh? Porque ahí estamos diciendo, sí, las nuevas generaciones, pues como que claro. Pero ni muchísimo menos. Sí, porque menos. también nos chirría la parte negativa y ponemos el acento, pero hacer bien en recalcar que no es a lo mejor todo. Exacto, hay muchísima parte de la población joven que tiene las cosas súper claras en muchísimos ámbitos, en muchísimas ideas, en temas de igualdad de género, en su idea, en su noción más amplia quizás, en igualdad, en diversidad, en inclusión, en muchísima gente joven que eso lo tiene clarísimo. Pero sí que es cierto que, claro, nos chirría mucho más lo negativo, como en todo. Sí, es verdad que es preocupante también. Porque claro. Antes el que tenía ese comentario se lo callaba, ¿no? Que eso también se habla mucho, ¿no? El asunto de que públicamente pues hemos vivido unas generaciones en las que tener ese tipo de actitudes o comentarios, tú sabías que estaba mal, entonces pues o te lo corregías o al menos te lo callabas, pero ahora como que no se castiga, entonces incluso se premia, ¿no? Ahora se habla mucho que los revolucionarios es ser conservador, es ser reaccionario, entonces como está esa pulsión de qué chulo soy o qué rebelde soy por decir este comentario cuando lo que da una tontería. Pero es verdad que también ahí hay un punto del signo de los tiempos, ¿no? Que también tenemos que aprender, y yo creo que hace muy bien en plantearlo de forma propositiva, porque evidentemente creo que la vertiente, dar la respuesta más combativa, de hacer frente en términos político y discursivo tiene que darse, pero valoro mucho cuando hay personas que dicen, apoyando lo uno, no quita una cosa a la otra, se dedican a crear, o sea, no tanto a combatir o a defender como la línea donde hemos llegado, sino a decir, bueno, ya que estáis ustedes tal, yo por aquí sigo avanzando. Yo hago mis congresos, yo meto en mi clase de didáctica del inglés ensayos sobre tal cosa, piqui, porque al final, o sea, como que ellos van a ser reaccionarios en el sentido de que cada vez que haya un avance van a reaccionar de una forma, pues, enfadada. Pero hay un punto de decir, que sigan, ¿sabes? Que yo sigo avanzando por aquí. Yo creo que la clave está en eso, en hacer lo que tú puedas hacer en el contexto en el que te mueves. En mi caso es el aula, pues bueno, yo por poco que sea, yo creo que mis alumnos de cualquier actividad que yo haga en clase se llevan algo, y si se van a llevar algo positivo sobre igualdad o diversidad o sobre la inteligencia artificial, yo qué sé, sobre el ODS, cualquier cosa, está en mi mano el hacerlo, quiero decir, yo no estoy solo aquí para enseñarte la gramática del inglés o para enseñarte qué hacer en el aula cuando quieres hacer un writing, una redacción. Yo estoy aquí para algo más que eso, ¿no? No solo como profesor, sino también un poco como persona. Entonces, pues voy a aprovecharlo y voy a hacer pues, todo lo que esté en mi mano. Y por supuesto, al final se trata de avanzar. Poco a poco, pues sí, pero bueno. No todos tenemos acceso a cambiar el mundo, ¿no? Y que tenemos también un poco que se llega, también forma parte de madurar, claro, el llegar a ese estadio en el que dices, mira, pues esto ya no tiene que ver con los grandes héroes griegos, claro. Aquí no vamos a conquistar Troya, aquí vamos a decir, oye, que está en mi ámbito. Porque además también puede llevarte al discurso cínico, ¿no? Como no se puede hacer nada y como el mundo es malo y como ya el apocalipsis te queda media hora, pues yo aquí, no, pues oye, ¿qué puedes hacer? O sea, tú en tu día a día probablemente tengas un rango de situaciones, o sea, un rango de opciones en muchas situaciones en el que puedes hacer A, B o C,
y pues preocúpate de que la que escoja sea la que más empuje. Yo creo que ese es un poco la tarea clave que tenemos a nivel de sociedades avanzadas, democráticas, ya que están en un momento de globalización donde cada vez es todo más complejo, es el aprender a ser ciudadano de una forma, o sea, activa, que ser ciudadano, que hoy en día está todo muy enfocado a la parte más mercantil, ¿no? De que todos tenemos muy claro, todos tenemos una relación con el mundo en términos mercantiles, de me empleo o no me empleo, compro o me compran, pero en términos ciudadanos pareciera que es votar nada más, ¿no? Y todo ese tipo de comportamientos que tú estás describiendo son al final ejemplos de que ser ciudadano tiene que ver con eso. Con mucho Y no tiene que ser un héroe, ¿sabes? Tampoco, que Claro. tiene que ser con eso. Claro, efectivamente. Y en la aula yo creo que tenemos un espacio privilegiado en tanto que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, piensa en un docente de primaria o de infantil, todas las cosas no tan relacionadas quizá con la enseñanza de contenido que puede hacer desde su, no sé, su lenguaje corporal, el cómo se dirige a los alumnos, el cómo los trata, el cómo trae ciertas propuestas al aula. Hay muchísimo que se puede hacer, que no necesariamente tenemos que, no sé, estar Sí, a lo mejor en un sindicatos, ambiente, partidos, claro, hombre, que claro. como dijimos antes, que una Son cosa no quita la otra. quizás acciones pequeñas desde nuestro ámbito, pero que pueden tener un gran peso, ¿no? Sumada. Yo estoy cada vez más en esa línea explorándola, quizá porque vengo de la otra y ya la tengo explorada y he sacado pues mis conclusiones, acertadas o no, pero ya he pasado por ahí. Y ahora estoy como eso, trayendo conclusiones de esa actitud frente a ser un activo transformador de la sociedad en algo mejor, que tiene que ver con eso, con el ejemplo, que tiene que ver con que tu conducta sea un espejo en la que los demás cuando se miren vean que tampoco ya que seas tú, o sea, cuando hablamos de esto no es ejemplo en el sentido de que tú seas a lo mejor pues eso, el mayor, una persona impoluta, un ángel que del cielo. No, estamos hablando de que al final todos aprendemos por ejemplo, ¿no? Somos animales que aprendemos por imitación. Entonces cuando hablamos de ejemplo, yo lo que me refiero es que tú también entiendes lo que es bueno, lo que es malo, lo que es normal, lo que no es normal, en tanto que tú lo ves en tu entorno o no lo ves en tu entorno. Entonces si tú estás viendo personas que se comportan de una determinada manera, tú dices, vale, pues esto es que es un comportamiento que se suele hacer, además si es una figura de autoridad, como un profesor, pues tú identificas, vale, ok. Y a lo mejor estás transformando a esa persona, evidentemente, mucho más que si confrontas con ella discursivamente. Tú te sientas con ella, la persona, vamos a ponerlo muy sencillo, muy básico, derecha, izquierda, estás discutiendo, yo qué sé, es la eternidad. Es muy difícil que mueva uno un ápice frente al otro. Pero justamente, primero, en conversaciones, que también me parece un formato muy interesante por eso, porque la conversación, las escopetas no están cargadas, pero estamos charlando. Y es mucho más fácil que se hagamos transformados de esa conversación. Pero segundo, también en el ejemplo. Tú estás viendo a una persona cómo se comporta como tal y puedes adquirir un aprendizaje y puedes cambiarte en relación a lo que has visto, cómo ha funcionado para con lo que hace él. Incluso a lo mejor ya lo juzgas de otra manera porque has visto cómo se comporta y tal, tanto como lo que yo me llevo de, hostia, pues voy a hacer esto de esta manera. Entonces, eso es a lo que me refiero, como que estoy viendo como que cada vez más el ejemplo, no tanto eso, no tanto como el mártir, tanto como el mártir, como el Dalai Lama, que mira tú qué bueno, no, sino como el ejemplo cotidiano, anima a los demás a comportarse también de esa manera. Y que también al final estás creando un ambiente mucho más, pues más cómodo para todo el mundo, ¿no? O sea, pensándolo a lo mejor en el aula, un poco lo que tú comentas, ¿no? Esa figura del profesor más distante que a lo mejor por el cómo se enfrenta a ti, cómo te plantea los temas, cómo te plantea la organización de la asignatura, te echa un poco para atrás, ¿no? Te choca. Sin embargo, si a lo mejor tú te abres en tanto a las cosas que te interesan, las planteas en el aula, yo creo que crea un ambiente bastante mucho más cómodo en el aula. Y además eso, conectándolo quizá con ¿no? con el ámbito de la enseñanza de idiomas, que es un poco, ¿no? donde me muevo, ¿no? Eso hace mucho porque al final a todos nos da miedo, por lo menos en el contexto de España, a todos nos da miedo, nos da vergüenza expresarnos en inglés. Si encima tenemos un contexto, un ambiente en el que no se nos valora positivamente, ¿no? En el que el error está ahí como muy castigado, en el que el profesor o la profesora es como muy distante, en el que no veo ese tipo de conexión de qué cosas le preocupan a esa persona que me está enseñando a mí el inglés o el francés. Si tú a eso le das la vuelta, si creas un ambiente mucho más cómodo, yo creo que todo eso tiene unos resultados mucho más positivos en el aula. La gente se lanza a hablar, se lanza a compartir cosas contigo, que tendrá errores. Pues bueno, para eso estamos ahí los profesores, ¿no? Para corregirlos y para decirte, oye, no, has fallado en esto mejor así, ¿no?
pero que sea un ambiente cómodo para todo, donde todo el mundo pues se sienta cómodo de decir lo que piensa y bueno, si a lo mejor tu opinión es contraria a la mía, pues bueno, ¿por qué no vas a poder decirlo? ¿Por qué no vamos a poder dialogar Claro. en una conversación sana? Si al final estamos aquí todos para aprender. ¿No? Yo creo que esa es Que también la clave. aprender a conversar también se aprende. Claro, Igual que también no se aprende. O sea, también. si no tienes ejemplos y no tienes Ejemplo. situaciones de conversación, precisamente una de las cosas que yo me ha hecho en falta, por ejemplo, en términos puramente políticos, una de las cosas que me ha hecho en falta, como se ha quedado tanto mal rollo y es tan asqueroso y lo que vemos en la tele y nos chirría, ya no hablamos. Si no hablamos, no aprendemos a hablar de Claro. política. Y es que no podemos no hablar de política, porque la política al final gobierna Política es nuestros todo. destinos y nuestros campos de posibilidad. Entonces, el tema no tiene más solución que generar espacios en los que sí se pueda. Entonces, a costa de hacerlo, aprendamos a conversar, incluso, no incluso, con las personas que no piensan como nosotros. Claro. Somos todos sociedad. Claro. Todos formamos parte de la sociedad. Mm. Pues bueno, otro de los temas, porque al final es lo que te comentaba, que había como varias cositas que hacían guay la cosa de traerte, el tema del inglés, el tema de una actitud pues, proactiva en términos de inclusión como profesor universitario, tanto en el ámbito del asociacionismo, que también yo de aquí lanzo o sea, rompo, ¿no? Como rompo una lanza, pero lanzo algo también. ¿Hay otra expresión que lanzo algo? No lo sé. No sé, lanzo. Bueno, Puede ser. después lo buscamos. Lanzo algo habrá. Bueno, pero de momento vamos a romper la lanza. Voy a romper la lanza en el tema del asociacionismo y de formar parte de, porque además, como he hablado, evidentemente tu trabajo o sea, tu desempeño en tu trabajo puede hacer el bien, pero creo que también una sociedad fuerte, una sociedad que cuenta con asociaciones fuertes, con personas que están organizadas en asociaciones, en colectivos de muy diversa índole, y creo que es una cosa que cada vez más la sociedad atomizada y con lo digital y demás, me da la sensación de que se está perdiendo. Entonces también que sí, en nuestro trabajo podemos ser ejemplo y podemos hacer las cosas bien, pero que asociarse o colaborar, como tú, por ejemplo, con colaboraciones puntuales, hay que también romper una lanza. Pero también queríamos hablar del tema del profesorado de universidad, en tanto que tú eres, pues como hemos dicho, una persona joven, hoy en día es joven hasta los 60, hasta antes de la jubilación, o sea, ya la línea es no jubilado, joven, jubilado ya no eres joven, o eres joven de espíritu. Pero bueno, no, te 31 años, entonces has sido profesor hace relativamente poco, además cuentas con una beca FPU, que también me parecía interesante que la charláramos. Bueno, quiero que me cuentes primero por qué decides ser profesor de universidad y no continuar con lo que se esperaba, que es que hiciese unas oposiciones o buscase trabajo en la privada, etcétera. Y después vamos andando en cómo es ese proceso de ser investigador y profesor de universidad. Sí, bueno, yo empiezo estudiando en 2012, creo que empecé la carrera el grado de educación primaria, un poco pues, con la perspectiva de, pues yo voy a ser maestro, ¿no? Llegado el día. Pero es cierto que no sé, que a medida que voy un poco pues, avanzando en la carrera hay ciertas cosas más del ámbito académico que me llaman la atención, ¿no? Yo hago mis prácticas en centros docentes, ¿no? En segundo y en tercero lo hago en centros de educación primaria, ¿no? Sí que, bueno, tengo algún contacto con maestras de inglés, pero bueno, fundamentalmente con niños de primaria. Pero es cierto que, bueno, que cuando llego a cuarto, pues me surge la posibilidad de solicitar una beca, la beca de colaboración del ministerio y un poco empezar a enfrentarme a tareas un poco más pues, del ámbito universitario, ¿no? Del ámbito académico. Eso empieza un poco a llamarme la atención. Y luego también se me junta la situación de que en ese último practicum pues yo realizo mi práctica en un centro de educación de adultos, ¿vale? Entonces, pues sí que es cierto que eran clases de inglés, pero para adultos. Entonces ahí un poco como que a mí me cambia el chip. Es decir, yo veo lo que es, comparo, ¿no? Se me plantea la situación de comparar lo que es enseñar a niños y enseñar a adultos. Y pues me doy cuenta de que me gusta más quizá enseñar a adultos, ¿no? Me siento muy cómodo también en un aula de primaria, pero me llama mucho más la atención los adultos. Y luego, pues, bueno, pues por toda esa trayectoria de la beca de colaboración, ¿no? De la colaboración pues con una profesora de aquí de la facultad en la realización de mi trabajo de TFG, pero también en otras tareas, pues me doy cuenta de que me llama mucho el tema de la investigación, del trabajo en la universidad. Entonces, pues decido apostar un poco por esa línea de trabajo y bueno, y no opositar, llegado el momento. Entonces, pues bueno, yo pues termino mi carrera.
Y claro, llegado ese momento de que decides ser profesor universitario, el siguiente paso es pues, realizar una tesis doctoral. Entonces, pues como que me meto un poco más en ese mundillo, ¿no? De qué pasos hay que seguir para realizar la tesis. Realizo un máster, ¿no? Porque es requisito para poder acceder a... poco requisito entre comillas, ¿no? Pero para poder acceder al doctorado. Y cuando termino mi máster, pues decido solicitar la ayuda del ministerio, la ayuda de la FPU, que es Formación del Profesorado Universitario, que es básicamente una ayuda que te permite obtener un contrato de formación en la universidad. Eso te permite pues, realizar tu tesis doctoral con financiación y también impartir docencia en la universidad. Entonces, eso es un poco mi trayectoria, el cómo me decidí por esa opción de vida, porque realmente es eso, y un poco cómo me aventuré a Porque la si no tienes la universidad. FPU, la tesis la haces, digamos, por tus propios medios. Te puedes igualmente, ¿tiene algún requisito aparte de, o sea, Tú puedes cualquier realizar... persona que termine el grado solicita, tienes que contar a lo mejor con el apoyo del departamento o no, Bueno, te buscan el encaje? lo que necesitas es efectivamente una persona que te supervise, como un tutor, una tutora de TFG o tutora de TFM. Necesitas un director o directora de tesis. Básicamente una persona que te supervise, pero tú puedes realizar tu tesis doctoral Sí, estás becado. claro, sin estar becado y dedicándote a otra cosa. Es decir, hay muchísimos pues, compañeros que son maestros de primaria y están trabajando en un colegio o de secundaria o en cualquier otro ámbito, y a su vez están realizando la tesis doctoral en su rato Algo libre. libre, vas a Rato llevar libre, podríamos otro decir. tiempo y... Efectivamente. Pero bueno, yo en mi caso, pues sí que es cierto que tuve la suerte de conseguir ese contrato. Voy a hacer una puntualización porque ya has mencionado varias veces beca FPU, ¿vale? Pero la realidad es que no es una beca. La No, no, era realidad un es que es contrato, un, ¿no? es un contrato. Es algo muy controvertido y que se lleva trabajando mucho tiempo en eliminar esa coletilla de beca, porque no somos realmente becarios, es decir, somos contratados con todas las de la ley. Desde que tú consigues esa ayuda, realmente es una ayuda porque es una ayuda que el Sí, ministerio porque no te da. paga el departamento de la universidad, te paga el ministerio. Al revés, la ayuda se la da el ministerio a la universidad, el ministerio le da el dinero a Vale, la universidad para que a ti te pague, pero a ti te vale, paga la universidad con ese dinero del vale, ministerio. vale. Pero a efectos reales tú eres un profesor pues, como cualquier otro profesor, con bueno, las mismas características. Es cierto que tenemos ciertas limitaciones, a lo mejor no podemos dar tanta docencia, hay ciertas cosas que no podemos hacer, pero eres un profesor igual, con las mismas características, un sueldo más bajo, eso sí, Claro. y con la misma precariedad también que hay en la Universidad Española. Claro, Sí. que es otra cosa que hemos comentado en conversaciones previas, el hecho de que quizás no sean las mejores condiciones para atraer el talento, ¿no? Que si al mejor, porque claro, explicamos para quien no lo sepa que ya no voy a decir más beca, no, el contrato, la ayuda, Ayuda o contrato, sí, sí, sí. bueno, la FPU, sí, la ayuda de FPU, se la dan a la persona que tiene la mejor nota. O sea, te ordenan, es un mérito que tiene que ver con tu nota. Si es un proceso competitivo, tú ahí compites pues con fundamentalmente tu nota de grado, el máster, digamos, como que te apoya, por así decirlo, pero fundamentalmente suele ser tu nota media del grado y luego pues tu currículum asociado. Es decir, pues si a lo mejor te has ido de Erasmus, pues eso puede ser un punto positivo. Si tienes alguna publicación, si has participado en algún congreso, todo eso es punto positivo, por supuesto. Y luego también cuenta en tu valoración el apoyo de la persona que te está supervisando, es decir, tu director o directora de tesis doctoral. También se tiene un poco en cuenta o por lo menos antes, porque las cosas sí que es cierto que han cambiado desde hace un par de años, se tiene también en cuenta la trayectoria profesional de esa persona que te está supervisando o que te va a supervisar. Sí, sí. ¿Vale? Pero fundamentalmente tu nota. Claro, pero al Sí. final lo que planteaba es que te estás quedando con o sea, estás exigiendo que para que te den ese contrato sea número uno de tu promoción, o al menos de Sí, los primeros, con el aliciente de eso, de un contrato muy precario y de una situación muy precaria, ¿no? Entonces entendemos que la gente no haga esa, o sea, o que se vaya al extranjero, como comentábamos, ¿no? Es cierto que es una ayuda muy competitiva, hay mucha gente que la solicita, en tanto que también es muy beneficiosa luego a nivel currículum. Es decir, cuando tú terminas tu tesis doctoral y terminas tu contrato de FPU, el hecho de decir que has sido un contratado de FPU es algo bastante prestigioso. Pero quitando eso, sí que es cierto que existe cierta precariedad, en tanto que pues, bueno, los sueldos no son los mejores. Hay, bueno, en ciertos contextos
estaríamos hablando a lo mejor en ciertas universidades quizás algo de explotación también, ¿no? Claro. Pero bueno, no ha sido Según, mi caso. según el departamento, Claro, no ha imagino, sido, te no ha puede sido, dar pedir más o efectivamente, menos. Encima también sí, porque, efectivamente. vamos, digámoslo claramente, son 1.200 euros con lo que se pide, 1.100 no Sí, llega, sí, que incluso los últimos años ya eso ya es el salario mínimo, porque a lo mejor sí. 1.200 euros hace 4 años, que seguía siendo muy poco, pero estaba a lo mejor por encima del salario medio, pero ya no, ya está en el salario medio. Pero eso en Córdoba dice, bueno, pero imagínate en Madrid, en Barcelona o en una ciudad de estas, ¿no? Y encima que tu departamento te exija más cosas de la Claro, cuenta, pues ahí te claro. vas en una situación de decir, joder, soy el número 1 de mi promoción, me he matado a estudiar y ahora me encuentro aquí. Yo sí que es cierto, o sea, yo toco madera, ¿no? He tenido una situación muy buena, he tenido mucha suerte, he tenido pues 2 directoras de tesis que me han apoyado mucho, he tenido un departamento que me ha apoyado mucho, he tenido unas condiciones, es decir, vivo en una ciudad en la que, bueno, el precio de vida pues no es muy alto, pero hay compañeros que eso lo han vivido completamente diferente, como comentas en Madrid, en Barcelona, con un sueldo de 1.200 euros. Paga tú una alquiler de 900 o de 1.000 euros. Es muy complicado. Luego hay departamentos que igual te financian a ti tu participación en congresos, o tienes de repente vives en Madrid, ¿no? Trabajas allí y tienes que ir por lo que sea a un congreso en Málaga, por poner un sitio, ¿no? Porque son también requisitos que se nos ponen en nuestra, Claro, en nuestra participar en vida, congresos vida y demás. académica, ¿no? Entonces, habrá universidades y habrá departamentos que quizá te financien que tú participes en un congreso, ¿no? Pues en mi caso, pues bueno, yo he tenido la suerte de que sí, mi departamento pues me ha Sí, pagado a lo paga mejor billetes de viaje, de alojamiento, sí, o simplemente las inscripciones de los que congresos, ellos ¿no? también son Bien, un dinero, claro. que ya es un dinero. Pero hay universidades que quizás eso no lo hacen. Entonces, con tus 1.200 euros al mes te tienes que pagar tu alojamiento y luego encima todas esas cosas adicionales que tu carrera académica, que es de lo que a lo que te vas a dedicar, te exige. Claro. Es complicado, es complicado. Es complicado vivir así. Vivir Hay que tener con una. esas Es lo que características. hablamos también en la educación, o sea, incluso en primaria, ya hablábamos de que no podemos tirar tampoco de vocación. O sea, no, porque si No tienes todo es vocación, tal. vocación. Ya, tío, pero estamos en el siglo XXI, tenemos unos derechos ya laborales conquistados, lo que queremos son ampliarlos. No me vengas con esta. Al número 1 de tu promoción, que oye, que todo no es mérito académico y todo no es que sea el número 1, vale, ok, de acuerdo, pero oye, una persona que ha hecho muchas horas estudiando, no me podemos dar esto o sea, está hablando de esto específicamente. Si estuviésemos hablando de otra cuestión, pues defendería los salarios de las Kellys o de lo que sea menester, pero en este ámbito en concreto, porque te tenemos a ti, con tu caso, no puede ser. No sabes, me parece que eso hay que darle una vueltecita. Entonces, claro, eso pues, genera lo que comentabas tú antes, el tema de la fuga de talentos, ¿no? Se suman otras tantas cosas ahí, pero claro, si tú pues, te encuentras en que consigues este contrato tan competitivo y luego pues no puedes, o sea, no tienes para llegar a final de mes y luego encima también no tienes perspectivas de futuro en la universidad española, ¿no? Un poco por cómo está Y están el sistema. dejando de financiar universidades públicas, porque te leí que en Madrid, por ejemplo, También. están con una deuda incluso para poder pagar lo que ya tienen, o sea, no para contratar a más gente, sino que tienen problemas para hacer frente a los gastos en la Universidad Pública de Madrid. Claro. Es muy complicado, Es es una muy complicado. situación crítica, ¿no? Entonces hay muchísimas personas, compañeros que deciden irse a otros países, a otras universidades, porque la situación pues, puede estar un poco mejor, porque pueden tener pues, sueldos más altos y porque a lo mejor pues, bueno, lo tienen más sencillo el progresar en esa carrera académica. Porque en España, pues, bueno, no es imposible, ni muchísimo menos, pero es complicado el nivel de exigencia que se te pide en ciertas etapas de tu vida de profesor universitario. Es complicado y luego, bueno, por supuesto, todo eso tienes que conciliarlo con tu vida familiar, que Claro, no todo es tu trabajo, no todo es efectivamente. tu trabajo. Encima ni siquiera hay una consecuencia directa entre acabar la FPU y seguir trabajando, Ni porque claro, esto no muchísimo es como menos. cuando sacas unas posiciones, estás en una interinidad que ya de ahí no sales, porque hay un bucle que va acumulando experiencia y hasta que no te saques la plaza, que sea, pero bueno, siempre vas a tener trabajo, evidentemente, si te sacas la plaza, pues ya sí, porque eres funcionario. Pero en el caso de profesores de universidad, aunque tú entres aunque tengas la FPU, cuentes con ella, luego te va a dar prestigio, te va a dar como un empujoncito, pero no hay ninguna garantía en que entres. Incluso cuando entres, tampoco hay una garantía en que continúes. Ni muchísimo menos. Hay muchísimos compañeros que terminan sus 4 años de FPV, bueno, un contrato a 4 años, ¿no? Y terminan su contrato y se encuentran con que, bueno, sí, pues son doctores, ¿vale? Muy bien, han tenido una FPU,
pero que están en el paro. O sea, no hay posibilidad de trabajar en la universidad. Entonces es complicado. Y luego lo que comenta, consigues a lo mejor un contrato de primer nivel, podríamos decirlo, ¿no? Pero eso no te garantiza que tú dentro de 5 años vayas a seguir trabajando en la universidad. Es decir, es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Como todo en la vida, por supuesto, no vamos a reivindicar que tenga que ser algo sencillo, porque bueno, todo hay que un poco currárselo, ¿no? Sí, pero Podríamos decir. que se luche, que se Pero luchen. claro, pero se necesita un poco garantizar cierta estabilidad pues, al personal que Sí, tenemos que nosotros tenga unas aquí. condiciones, porque lo que te digo es que se Claro. luche en términos de mejorar pues, tu rendimiento académico, de mejorar tu calidad docente, que se evalúe también, como se está planteando también, el hecho de que tenga más peso, tenga más presencia el aspecto docente en el currículum de los profesores, porque al final, si no tengo entendido mal, se premia mucho más la carrera investigadora que no tu capacidad docente. Al final te me está dando clase a personas. Entonces, pues, quiero decir que se pueden hacer muchas cosas para subir el nivel, pero todo esto tiene que estar acompañado. O sea, no puede ser que una persona que tenga un grado y que va a tener unas responsabilidades tal, evidentemente si es una FPU, que es un contrato con a lo mejor no toda la responsabilidad de un profesor, aunque sea la misma categoría profesional que un profesor, pero a lo mejor no tiene como hablamos, a lo mejor no tiene Sí. todas las horas. No sé si estará como el equivalente a me dejo nada completa, pues está a 30 horas, 30 y pico. Pero bueno, que en líneas generales no se puede dejar en ese marco laboral tan precario a un, incluso hablando en puro tecnicismo, recurso humano, o sea, a un recurso humano en el que hemos invertido como sociedad Claro, tanto, porque claro. recordemos que el que sale de un grado, pues le hemos invertido en la primaria, le hemos invertido en la secundaria, le hemos invertido en la universidad, le hemos invertido en un máster, ha hecho una tesis, va a estar, o sea, que decir, es que me parece a nivel de gestión, o sea, si fuésemos una empresa que quiere sacar los máximos beneficios, el Estado, me parece de tener un poco de frente, cuidar así a tu talento, ¿no? Y después ahora, justo hoy hace poco la revuelta en los dos chicos que estuvieron, chicos, personas, dos investigadores de biología, bueno, biología y química, han descubierto el obelisco. Era una especie como más pequeño que un virus, en fin, Sí. eran peña que estaba en la élite internacional, descubrimiento que estaba hablándose del Nobel. Que decían que el año siguiente no tenían asegurado un contrato para seguir investigando. Que esa gente no tenía la seguridad de que cuando ves esas cosas, se te cae, se te cae el sombrado al suelo y decir, pero esto cómo puede estar ocurriendo. Es complicado, es complicado. Es cierto que, bueno, se han conseguido algunos avances, ¿no? Porque también hay muchas asociaciones, ¿no? Mucho colectivismo dentro de las personas bueno, que tienen un contrato de FPU y hay ciertas cosas que se han conseguido, pero todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Una de ellas, los tiempos. Es decir, tú hoy, por ejemplo, decides que quieres solicitar una ayuda FPU. Y de aquí a que se resuelva, o sea, porque vale que sea seleccionado, pero de aquí a que se resuelva y que tú empieces a trabajar, puede pasar tiempo, puede Claro. pasar mucho tiempo. Entonces, claro, eso hace que te plantees, ¿realmente quiero seguir con esto o me compensa más, yo qué sé, irme a otro ámbito, o opositar si decido seguir en el ámbito de la Claro. educación o irme a otro ámbito? Es que es complicado. Por ejemplo, mira, este año se abrió el plazo de solicitud en enero. Suele ser como un mes de solicitud. La resolución provisional ha salido en octubre. Y las personas que obtienen un contrato FPU no se incorporan hasta diciembre. Es decir, un año esperando. ¿Qué haces Evidentemente con tu vida? Claro, no puedes sí, sí. esperar sin hacer nada. ¿Qué haces con Claro, tu vida? Pero es que estamos hablando del tiempo valioso de muchísima gente. claro. Entonces, ¿cómo no va a decidir la gente irse a otros países en los que puede ser más rápido, más sencillo, o mejores condiciones simplemente? Claro, sí, después la exigencia que venga por otro lado, pero Claro. eso no puede ser. Yo a veces he escuchado el discurso de personas mayores que dicen, no, es que los jóvenes se quejan de que no pueden, de que tienen que hacer sacrificios para medrar en la vida y todos hemos hecho sacrificios. Para empezar, no podemos basarnos en los estándares de hace tiempo Claro. que deberíamos de haberlo superado porque precisamente tú habrás luchado para que lo hayamos superado. Entonces no me pidas ahora que yo vaya en taparrabos. Estamos en el momento histórico que estamos con los estándares de derechos laborales, en este caso, que tenemos. Y después que sí, que los sacrificios hay que hacerlos, pero que los sacrificios no pueden tener que ver con hipotecar tu vida, en el sentido de que eso, lo estás planteando un año entero. O sea, un sacrificio tiene que ver con las horas que tú le dedicas. Si estamos de acuerdo en que yo creo que tendríamos que llegar a la conclusión, que me parece bastante sencilla de llegar ahí,
que si tú quieres destacar, ser el número uno, evidentemente vas a tener que hacer muchos sacrificios, vas a tener que hacer cosas que nadie hace, pero que para subsistir y para dedicarte a algo y encima estás creando un bien público, no tienes que ser un héroe, ni tienes que tener una situación vital tan dificultosa. Entonces, bueno, a partir de ahí, evidentemente, lo que hablábamos antes, el colectivismo y las personas que se asocian para presionar, porque al final es verdad que la sociedad va de eso, ¿no? De cuando te asocias, tienes la capacidad de presión, Claro. el que presiona, pues cede, porque si no presionas tú, es que tiene a otro presionándole por el otro lado. Entonces, va a hacerle caso al que le presiona un poquito más. Pero bueno, yo también quería plantear eso, dar espacio a esto, porque tú lo habías vivido en primera persona. Yo como estaba estudiando la vuelta y justamente una de las cosas que me echan para atrás, ¿no? El saber que esto va a ocurrir, o sea, meterte en una situación en la que sabes que vas a tener esta situación de precariedad y de dificultad, pues a priori no te motiva mucho y dices tú, ¿no? O sea, la motivación por investigar, sí, pero es que a veces me planteo, digo, bueno, y si soy docente, más en primaria, y mi tarde es libre, yo qué sé, como tengo, no sé, no te habían planteado, no se estimula suficiente, yo creo, la gente a que decida la universidad, que decida ser profesor de universidad o que la universidad sea donde se enfoque para investigar y demás. No lo veo muy compensado. Muy motivador. Es cierto que no es la única vía para acceder a la universidad, para ser profesor de universidad. Luego existen también pues, bolsas, ¿no? Por lo menos en Andalucía existen las bolsas de profesorado sustituto interino, a la que bueno, cualquier persona puede concurrir sin necesidad de estar realizando una tesis doctoral o de tener una ayuda prestigiosa del ministerio. Pero bueno, la situación laboral es un poco similar en cuanto a la precariedad, en cuanto a la falta de estabilización, es un poco similar. Entonces, motivador, pues quizá no lo es. Pero claro, no todo puede ser, lo que comentaba, no todo puede ser vocación. Claro. Necesitamos una situación mejor, porque es que si no, pues claro, pues todos acabaríamos yéndonos. Y se traduce al final en peor... en un empeoramiento del servicio, vamos a decirle, que se da, de la docencia, de la calidad investigadora. O sea, si en unas condiciones tan precarias tienes el resultado que tienes, mencionábamos antes el caso de estos dos, insisto, no sé si eran biólogos, o sea, creo que uno concretamente sí que era químico, creo que era uno químico y otro era biólogo, y bueno, pues, evidentemente un campo interdisciplinar, había gente de otros sitios de España. Que no eran de España. Pero se consiguen cosas de este tipo, bueno, como se consiguen muchas, porque cada vez te salen, se ha investigado, en fin, se ha llegado a tal resultado científico que coloca a la universidad tal cual, en fin, de España. Si en una situación de precariedad se consiguen esas cosas, pues joder, da que pensar uno de decir, y si hiciéramos, ¿no? Que España a veces nos ponemos como el San Benito de que no conseguimos grandes cosas más allá de la cultura, de lo cultural, ¿no? Que hablamos de la cultura, del fútbol, los cantantes, exportamos poca cosa más que eso, y que la ciencia española no es una potencia, y decimos, joder, si con la poca inversión que hay ya salen estas cosas, macho, que habría si no se financia bien. Si tuviéramos una situación mejor, ¿qué no podríamos hacer? Yo creo que hay muchísimas cosas, pero claro. Ya, ahí estamos también un poco que hablamos antes, tenemos la capacidad actual que tenemos, ¿no? No claro. Podemos ser... No podemos cambiar el mundo. Aquiles, no podemos ser los grandes héroes, bueno, pero sí, en nuestro espacio, ya te digo, yo pues, y en la línea que tú planteabas con este espacio de conversación, pretendía poner mi pequeño granito de arena, pues porque al final creo que visibilizar este tipo de cosas ayuda al menos a que, pues como tú decías en los ensayos, que se hable sobre ello es una forma de avanzar, al menos profundizar en la reflexión sobre una cosa. Pues cuando empiezas a pensar sobre algo, es mucho más probable que cuando acabes de pensarlo tenga un pensamiento más rico y más complejo, mejor que cuando empezaba. Entonces, bueno, estos temas sirven un poco para que la gente que nos vea se ponga a pensar en estas cositas, y bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido una conversación muy variada. Sí, cierto. Hemos empezado con el inglés. Muchos temas. Hemos tocado el tema de inclusión también y hemos acabado con la ayuda de FPU, que ya va a tirar una vez. Seguro que se me va a acordar. Esto es como cuando cambias la toalla de sitio, que te tiras 2 meses haciendo... no. Y te va solo, pero bueno, ya sé que no se dice beca. Que muchísimas gracias, espero que hayas estado a gusto y hayas podido hablar de lo que te apeteció. Y nada, muchísimas gracias al resto y nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias. Thank you.